Dios les bendiga. Es una grata alegría poder estar nuevamente a través de este programa, comunicándome con ustedes y transmitiéndole la palabra del Señor. Seguimos hablando sobre el tema, la gran necesidad de un verdadero arrepentimiento. Hemos estado hablando que hay una necesidad fundamental, primero para ser salvo, para ser un hijo de Dios, luego para recibir las bendiciones. Y hemos tomado el texto base de Hechos 3, 19 y 20, donde dice así: Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que fue antes anunciado. Entonces el apóstol Pedro exhorta a la gente al arrepentimiento y a la conversión. Cuando hay un verdadero arrepentimiento y conversión, entonces nos asegura que habrá perdón de pecado, y no solamente el perdón de pecado, sino que envíe ese refrigerio del Señor. Hemos estado hablando el programa pasado que hay 6 elementos fundamentales para el arrepentimiento. Simplemente recordarlo. Ser consciente de nuestro estado de pecado. Pasamos a ser consciente porque nos arrepentimos de algo que somos conscientes. Por eso, después de ser consciente de nuestro estado, nos arrepentimos. Sentir tristeza de los pecados practicados. Sentir dolor, la vergüenza, la angustia de haber pecado contra Dios. Luego, el tercer lugar, sentir la vergüenza de pecar contra Dios porque lo hemos hecho sobre todas las cosas contra Dios. Cuarto, confesar nuestro pecado. Confesarlo para poder ser libre. Odiar el pecado como realmente Dios lo odia y abandonar el pecado, no practicarlo más. Y hemos dicho que en segundo lugar, el término arrepentimiento es metanoia, y quiere decir un cambio de mentalidad, un cambio de principio, de valores. Ahora mi mente comienza a tener otros conceptos, otros valores y otras verdades que van a ser muy fundamental para luego practicar en mi vida y no vivir más pecado. En esta ocasión, entonces, continuamos hablando del tercer tópico. Es una obra del Espíritu Santo, pero es una respuesta humana. Yo sé que en este concepto que voy a dar hay mucha controversia teológica, pero le voy a dar lo que la Biblia realmente dice, no mi concepto, lo que la Biblia dice. Y usted va a comprender lo que yo le voy a explicar, que es una obra divina, es una obra del Espíritu, pero hay una respuesta humana, y en esa respuesta está el libre albedrío humano. Pero vamos a leer el texto y vamos a explicar este concepto. En el capítulo 2, versículo 37, al oír esto, o sea, oyeron el mensaje. Fue el primer mensaje que Pedro predicó en el día de Pentecostés. ¿Qué ocurrió al oír el mensaje? Se compungieron de corazón. Esa palabra compungir quiere decir agujerear, perforar, romper en pedazos. Quiere decir que la palabra los desmenuza, lo coloca delante de Dios tal cual es, y sus corazones fueron tremendamente compungidos, fueron quebrados y están delante de Dios. Entonces, después que la palabra, ahí está la palabra del Espíritu, produce este efecto, ahora ellos dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ahora les pregunta: ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ya nuestra realidad está delante de Dios, estamos en un estado miserable de perdido. Entonces Pedro le responde y le dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecado, y recibiréis el don del Espíritu. En el versículo 37, el Espíritu nos coloca ante la realidad. Nos damos cuenta quién nosotros somos y cómo Dios nos ve.
Ahora le preguntan a Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro le dice, arrepentíos. ¿Quién tiene que arrepentirse? ¿Quién tiene que bautizarse? Es la persona. El Espíritu obra, me muestra quién yo soy, pero la decisión la tomo yo. Yo me debo arrepentir. Ahí está el libre albedrío. Ahí está la libertad de decidir. Ahí está el libre albedrío. Por ejemplo, cuando un día Jesús estaba en Galilea y viene un joven rico y le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? El Señor le dice, haz esto, esto. Les menciona los mandamientos. Y le dice, todo esto lo hago de mi juventud. Bueno, el Señor le dice, vende lo que tiene y da a los pobres. ¿Cuál fue la reacción de él? Se dio vuelta y se fue. Ahí está el libre albedrío. Jesús le dejó a su determinación. Y luego Jesús, después de esta acción, le dice cuán difícil es un rico entrar en el reino de los cielos. Ahí tiene la libre decisión. No estoy diciendo que los ricos no entrarán al cielo, no, bajo ningún punto de vista. Simplemente el Señor hace mención que aquellos que se aferran a la riqueza y que sus riquezas es su prioridad y es lo que ellos aman y es lo que ellos se dedican, es difícil entrar en el reino. Pero aquí demuestra que el Señor Jesús le deja al libre albedrío. Deja la libertad. Me decido convertir o rechazo. Está llena de exhortaciones la Biblia. Es innumerable la cantidad de exhortaciones donde el Señor apela a nuestra voluntad, a nuestra acción. El Espíritu produce el querer y el hacer, pero ahora yo determino si lo hago o no. Yo me arrepiento porque el Espíritu me ha mostrado quién yo soy. En el Antiguo Testamento también es de la misma manera. En el Antiguo Testamento, en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice, si se humillare mi pueblo, noten, el pueblo, es el pueblo que tiene que tomar la decisión de qué, de humillarse, sobre el cual mi nombre es invocado. Ellos invocan el nombre, pero se humillaren. ¿Y qué hacen? Oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Qué tienen que hacer? Orar, buscar su presencia o su gloria, convertirse de sus malos caminos. ¿Quién tiene que hacerlo? El pueblo. Ahí está la libertad de decisión. Entonces, ahí obraría Dios. Ahí Dios obraría. Yo no lo puedo hacer, pero Dios obraría. ¿Qué haría Dios? Oiría desde los cielos, perdonaría sus pecados y sanaría su tierra. Tres consecuencias. Dios oye, Dios perdona y Dios sana. Se da cuenta que la acción humana concluye con la motivación benéfica de Dios a nuestro favor. Entonces, en tercer lugar, hablando del verdadero arrepentimiento, el Espíritu, o sea, la obra del Espíritu, pero la respuesta es humana. En cuarto lugar, el arrepentimiento nos lleva a sentir una profunda tristeza. En el programa anterior hemos estado mencionando este texto que quisiera leerle. Segunda de Corintios 7. Porque la tristeza que según Dios produce esa tristeza. Dios produce esa congoja, ese dolor. ¿Para qué lo produce? Para arrepentimiento, para que seamos salvos. De que no hay que hay arrepentimiento, pero la tristeza del mundo produce muerte. El mundo puede producir tristeza, pero lo único que hace es traer más angustia, más dolor y aún llevar a la misma muerte. Pero la tristeza que produce Dios es para vida, es para salvación, es para la vida eterna. Entonces Dios produce esto. Pero ¿a dónde nos lleva esa tristeza? Es lo que estamos hablando, el Espíritu obra y nos lleva a reaccionar. ¿Qué tenemos que hacer? Y ahí donde el ser humano
busca sinceramente a Dios. Cuando llegamos a esta experiencia de arrepentimiento, se produce la fe. Ya más adelante estaremos hablando de este tercer elemento, la fe. El primero es el arrepentimiento, luego la conversión y tercero, la fe. Ahora, noten ustedes que la fe nunca se puede producir si no hay un verdadero arrepentimiento. Marcos 1:15 diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y después que, y creed en el Evangelio. Entonces, para poder creer, para tener una verdadera fe salvadora, la fe que va a salvarme, es aquella fe que me llevó al arrepentimiento. Y en quinto lugar, el arrepentimiento antecede al gozo. Qué dos cosas tremendas me lleva al arrepentimiento. Hay muchas más, pero solamente mencionamos dos. La que acabé de mencionar, la fe y el gozo. El arrepentimiento nos produce gozo. Allí en el libro de Nehemías había miles de personas congregadas, miles, no sabemos cuántos miles, pero estaban en la plaza para escuchar la palabra de Dios. Y estaban muy ansiosos y con mucha deseo de escuchar la palabra. Pero es muy llamativo que ahí no había ni música, ni techo, ni nada, pero estuvieron aproximadamente 5 horas escuchando la lectura y la explicación, lectura y explicación, lectura y explicación. 5 horas. 5 horas tremendas. Pero cómo trabaja la palabra. La palabra penetra y produce efecto. Hoy nosotros movemos las emociones, el sentimiento, y allí decimos Dios me tocó, pero son los sentimientos. Y no había ninguna emoción. Acá estaban delante de la palabra. Yo quiero leerle 2 versículos para que usted observe, por favor, lo que hace dentro de este relato. Le aconsejo que usted lea Nehemías capítulo 8, todo el capítulo, y usted va a ver los grandes efectos de la palabra. Nehemías 8 dice, Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas hacían entender al pueblo. Nuevamente llega a la mentalidad el mensaje, a la inteligencia, a la comprensión. Por eso nunca hay un verdadero arrepentimiento si no entiendo, si no me doy cuenta que soy un pecador. Les hacía entender. Cada predicador debe explicar la palabra de tal manera que el pueblo la pueda entender para reaccionar una respuesta positiva al mensaje. Dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová, nuestro Dios. No entristecáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra. Lloraba. Qué tremendo lo que dice esta última parte. Porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Bueno, esto me hace pensar en la iglesia contemporánea, en nuestras reuniones. ¿El pueblo llora escuchando la palabra de Dios? ¿O solo se emociona en la música, en la alabanza? No estoy diciendo que no debe emocionarse, no debe estremecerse nuestros corazones. Sí, sí, sí. Pero la palabra de Dios la predicamos con tanta contundencia, con tanta efectividad, que el pueblo comienza a quebrarse ante la realidad de su condición cuando oye palabra de Dios. Por eso le dice, no entristezcáis. ¿Por qué? Porque la primer cosa que produce la palabra es la tristeza. Y esa tristeza me lleva al arrepentimiento. Y el arrepentimiento me lleva a la salvación. Pero luego, algunos versículos más adelante, viene el gozo. Y dice, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría. No cualquier cosa, sino una gran alegría comenzó a gozarse. ¿Por qué se gozó? Porque habían entendido la palabra que les habían enseñado.
Qué tremendo. Habían podido comprender. Yo me imagino cuántos años estaban sin entender. Cuántos años, cuántas pérdida de tiempo se había perdido en esas personas. No habían entendido. Pero llegó en el momento un escriba con otro sacerdote. Comenzaron a leer las escrituras y explicárselas. Y entonces el gozo llegó a sus corazones porque habían entendido la palabra. ¿Qué es lo que te goza y qué es lo que te hace feliz en esta vida? ¿No te hace feliz entender la palabra? ¿No te hace feliz darte cuenta tu posición? ¿No te hace feliz ver el privilegio de la vida de victoria, de las responsabilidades y las bendiciones que tú tienes escrituralmente? ¿No te hace feliz? Qué bueno, pero esto es producto de la tristeza que vino antes. Primero la tristeza, Nehemías 8:9. Pero luego viene el gozo desbordante, Nehemías 8:12. Entonces, cuando nos entristecemos por nuestra condición, arreglamos nuestra vida delante de Dios, luego viene el gozo. Pero quiero decirles, el arrepentimiento es una actitud personal. En esa actitud personal, el salmista David, él puede reconocer allí en los primeros 3 versículos del Salmo 51, donde él hace mención de su condición personal. Y él no culpa a nadie, simplemente él reconoce su pecado que estaba delante de Dios. Y quisiera que usted escuche estos versículos donde el salmista, en el Salmo 51, versículo 1 al 3, él dice: ten piedad de mí, el pronombre personal, de mí, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, lávame más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está delante de mí. ¿Cuántas veces hace mención del pronombre personal? Él reconoce. Por eso la salvación es una decisión personal. Y usted debe reconocer personalmente su pecado. No ponga excusa. No culpe a otro. Reconozca su pecado. Dios le va a dar la victoria y la salvación. Personal. El salmista lo reconoce. Y hay dos versículos que quiero hacerles mención. Uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. Y en ambos me llama la reflexión, me llama a reflexionar, a reconocer personalmente. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que lo confiesa, ahí está, reconoce su pecado, lo confiesa y se aparta, alcanzará mi. Entonces debo confesar y apartarme. Es un reconocimiento personal. Pero el otro texto es 1 Juan 1:9. Si confesamos mis pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La salvación está dada. La posibilidad Dios le da. Simplemente reconozcan que hemos estado mirando en estos 2 programas. Hemos estado mirando los 6 elementos de un verdadero arrepentimiento. ¿Qué significa el arrepentimiento? En su significado es la metanoia, el cambio de manera de pensar. Es una obra del Espíritu, pero una respuesta humana. En cuarto lugar, el arrepentimiento debe llevarnos a un profundo dolor, un profundo quebrantamiento producido por Dios. En quinto,
el arrepentimiento antecede al gozo. Antes de tener el gozo, podemos tener o debemos tener el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es una actitud personal. Que Dios te bendiga y que pueda entender esta gran verdad. Y esto te abre la puerta a la salvación. Que Dios te bendiga y te dé mucha gracia y que tengas un gran día en la presencia de Dios.